Mis hermanos, el sermón de hoy, ya para cerrar la epístola de Pablo a Timoteo, se titula Los últimos encargos, los últimos dos imperativos, los últimos dos mandamientos que le comparte el apóstol Pablo a Timoteo. Dice la palabra en el verso 20, leo en la Nueva Biblia de las Américas: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Quiero iniciar este sermón recordando lo que vemos acá en este trabajo tan lindo que los hermanos varones han hecho este mes para recordarnos la importancia que hay en la palabra de Dios, aunque creo que esto lo hizo la hermana Anita, ¿verdad? Creo que sí, este trabajo. No es muy común que los hombres hagamos las cosas así tan bonitas, tan hábiles, ¿verdad? Para las manualidades. Pero damos gracias a Dios por la hermana que nos bendijo con esto y nos recuerda el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas 105 y 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus ordenanzas. Hermanos, la palabra es la instrucción que le da claridad a nuestro camino. La palabra nos comunica a nosotros por dónde nosotros debemos ir. Ella nos dice qué dirección debemos tomar. Con ella sabemos en qué dirección deben caminar nuestros pasos. Si usted y yo nos perdiésemos en la montaña y cae la noche, lo que más desearíamos es una linterna. Y si tuviéramos una linterna a las 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana en una montaña, definitivamente la linterna sería el instrumento con el cual nosotros buscaríamos el camino más seguro y más accesible que nos lleve a nuestro destino. Habrá situaciones donde tal vez la luz no nos dice qué pie debemos mover primero, pero si hay algo de lo que estamos seguros, es que la luz nos dirá qué dirección debemos tomar. La palabra nos dice a nosotros hacia dónde debemos correr. La palabra es nuestra luz en medio de un mundo caído, un mundo lleno de oscuridad. La iglesia tiene una luz y esa luz es la palabra de Dios. ¿Cómo movernos, mis hermanos, en un mundo caído como este? La palabra de Dios es suficiente para ello. La palabra de Dios nos da seguridad para poder avanzar. Y habrán voces que digan: es por acá, es por allá, haga esto, haga lo otro, y te tocarán y te presionarán esas voces. Pero no debemos escuchar más esas voces que la misma palabra de Dios. Ella nos hará estar seguros. Debemos tomar esa lámpara para ver cuál es el camino. Si hubiera un grupo de personas inclusive que se perdiese en la montaña y solo uno tuviese una lámpara, todos estarían apuñados con ese uno, viendo a ver cuál es el camino que la única lámpara les está dando. Todos correrían para buscar ver ese camino, buscar estar seguros. De la misma manera, de manera corporativa, toda la iglesia debemos correr juntos para ver la palabra de Dios, para ver qué camino nos dice que debemos tomar, para ver qué dirección debemos tener como iglesia. La palabra de Dios nos dice a nosotros cómo debemos avanzar y juntos debemos acercarnos para ver esa luz. En medio de una montaña, la falta de una lámpara puede hacer que muramos en un precipicio, o que muramos cayendo a un río, o inclusive pisando
una serpiente. La lámpara no solo nos dirá el camino, sino que va a evitar que muramos. Va a preservarnos seguros. Y cuando haya un atentado contra nuestras vidas, un animal peligroso, una serpiente, nosotros la veremos y podremos esquivar ese enemigo. De la misma manera, la palabra nos guía a nosotros en nuestro caminar y nos muestra los peligros del camino. Y lo hemos visto en la epístola a Timoteo, dándonos el perfil de los falsos maestros, que podría yo decir que son esas serpientes que están en el camino y que las alumbramos con una lámpara, las podemos ver y podemos evitarlas. Ahora llevemos este principio del Salmo 119, el principio de guardar la palabra, de que la palabra es nuestra luz. Y como el salmista expresa y él dice, he jurado y lo confirmaré, guardaré tus justas ordenanzas. Justamente después del verso 105, el salmista dice, yo guardaré tus palabras. Yo las guardaré. Entonces llevemos eso al plano de la epístola a Timoteo. Timoteo, ya lo vimos, es una carta que le da dirección a la iglesia, que le dice a la iglesia por dónde ella debe ir, cómo debe conducirse Timoteo en la casa de Dios. Le dice Pablo, Timoteo, te escribo para que sepas cómo conducirte. La primera epístola a Timoteo la podemos ver como esa lámpara que nos dice qué dirección debe tener la iglesia, qué estructura debe tener la iglesia. Hemos compartido con 18 sermones de esta primera epístola y lamentablemente un sermón finalizando el capítulo 3 que no se grabó. Serían un total de 19 sermones que nos comunican a nosotros cómo la iglesia debe caminar. La lámpara nos dice qué debemos hacer todos juntos, como un equipo, como un cuerpo. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos vivir? Lo hemos visto desarrollado en 19 sermones. Sin embargo, a pesar de que usted cuenta con esos sermones en YouTube, yo quisiera animarle a que le pegue una repasada al sermón Un buen ministro de Cristo, basado en el capítulo 4, versos del 1 al 8. Hay elementos allí mencionados y respecto a la oposición que tienen una injerencia en los imperativos que Pablo le comunica a Timoteo ahorita finalizando la epístola. Les animo a que lo repasen y vamos al verso 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Dijimos que tenemos 2 encargos, los últimos 2. El primero es, guarda lo que se te ha encomendado. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado. El hombre de Dios debe guardar la palabra. ¿Por qué hombre de Dios? Porque así le llamó Pablo a Timoteo. Pero tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas. ¿Recuerdan? El hombre de Dios debe guardar la palabra. Así le llama Pablo a Timoteo, hombre de Dios. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios y somos llamados a guardar su palabra, así como el salmista, después de hablar esta verdad tan linda de que la lámpara es la palabra, nosotros debemos guardar las ordenanzas del Señor. Desde el Antiguo Testamento, Dios muestra un profundo interés porque su pueblo atesore sus palabras, pero no de una manera intelectual, no saturando su cabeza, sino de una manera práctica, que el pueblo obedezca, que las guarde de manera práctica, que pueda vivir como Él quiere que vivan. Desde el Antiguo Testamento. El Salmo 119, verso 4, se los leo. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia, dice el salmista, también cerca de este texto. Todos nosotros tenemos esta labor que Pablo le encomendó a Timoteo. Ustedes y yo, juntos, debemos guardar la palabra. Si somos hombres de Dios, debemos guardar las palabras de Dios en nuestros corazones. El hombre de Dios tiene una responsabilidad. Él debe reflejar con su conducta, con su accionar, que está siendo obediente a la palabra de Dios. Hermanos, se ve
Se refleja cuando la iglesia es obediente a las palabras de Dios. Se nota, se puede ver, y cada uno de ustedes, si son hombres y mujeres de Dios, deben guardar esas palabras y deben notarse en la práctica. Deben notarse en el hogar como padres, en el hogar como esposas, como esposos. Debe notarse que estamos guardando la palabra. Sin embargo, según la epístola a Timoteo, debe notarse que la iglesia de manera corporativa está guardando las palabras de Dios, que está buscando tener un liderazgo bíblico, una estructura eclesiástica bíblica, un orden que Dios nos está revelando. Juntos debemos trabajar para que se noten nuestras acciones que estamos siendo obedientes. Timoteo no solo debe saber la doctrina en su mente, sino que él debe ser, él debe hacer, él debe actuar conforme a ella. Y recordé la frase que estamos viendo ahorita en el taller de ética los jueves, que ya es como la quinta vez que tenemos la oportunidad, el privilegio en la gracia de Dios de compartir ese taller. La frase de John Stott que dice: la doctrina es estéril sin el deber. La doctrina, si no la llevamos a la práctica, si no la llevamos a nuestras vidas, no va a traer ningún fruto. No es muy difícil, y se los he dicho en otras ocasiones, guardar toda nuestra doctrina en nuestra cabeza. Podemos hacer un esfuerzo y tratar de memorizarlo todo. Pero si hay algo que Dios desea de nosotros, no es solamente que hagamos eso, porque sí debemos hacerlo, sino que hagamos eso, que lo guardemos dentro nuestro, pero que lo llevemos a nuestra vida práctica. Es el deseo de Dios desde siempre en toda la Escritura, que su pueblo viva como Él les ordena que vivan. Eso es lo que Dios desea, y esta epístola a Timoteo no es una excepción. Vemos a un Dios que le comunica a Timoteo cómo debe caminar la iglesia. Y hoy nosotros como iglesia debemos decir: ok, Señor, esta es tu palabra. Este es el orden que nos estás transmitiendo. Tú nos dijiste también que es la forma en la que nos estás cuidando, y que con este orden y que con este cuidado, si nosotros lo obedecemos, tu nombre es exaltado y Él es alabado. Debemos recordar eso. Llevemos esto al plano de nuestra iglesia local. ¿Qué debemos guardar? Así como Timoteo debía guardar, y escribí 10 puntos. No pretendo que sean el resumen de la epístola, porque hay muchos elementos más también importantes que vimos, pero hay instrucciones que quiero repasar, ya cerrando la epístola. Vimos las instrucciones de no prestar atención a las fábulas absurdas de aquellos que hablan sobre cosas que no entienden. Vimos que era importante ver el evangelio, y Pablo dice: yo soy un ejemplo, el evangelio operó en mí. Él vino a morir por los pecadores, siendo yo el primero, dice Pablo. Y yo soy un ejemplo para ustedes. Al ver el evangelio, Pablo nos llama a pelear la buena batalla, a militar la buena milicia. Vimos instrucciones acerca de la oración con manos santas. Vimos acerca del rol de la mujer y cómo ella debe velar por recordar que su belleza no está en cómo ella se ve por fuera, sino en sus buenas obras. Eliminando toda la superficialidad de este mundo caído y pagano. Todo lo concerniente también vimos al liderazgo bíblico, ancianos, pastores, obispos y diáconos. La palabra también nos llamó a estar atentos para ver la relación entre los falsos maestros y el dinero. Vimos también la responsabilidad de la iglesia local para con los ancianos y para con las viudas. Vimos las instrucciones respecto al dinero y cómo debemos estar contentos si solo tenemos abrigo y sustento. Debemos prestar también atención al perfil de los falsos maestros, pero ante todos estos recordatorios de la epístola, hay uno que es el más importante, y el motivo por el cual dice Pablo en el capítulo 3, le escribe a Timoteo, que sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y sostén de la verdad. Y quiero que recordemos aquella ilustración de la refrigeradora que no enfriaba y el carro que no tenía motor. Una iglesia que no es columna y sostén de la verdad, una iglesia que no tiene a Cristo en el centro, una iglesia que no exalta a Cristo, que no le da la preeminencia a Cristo en todo lo que hace, es una refrigeradora que no enfría.
un carro que no tiene motor, una refrigeradora que no enfría, no cumple bien su función si usted la deja ahí, a menos que la agarre para guardar chunches. Como aquellos que compran una bicicleta estacionaria para hacer ejercicio todos los días y se termina convirtiendo en el tendedero. Creo que ese es el fin de toda bicicleta estacionaria. El tendedero. Pero en realidad la bicicleta estacionaria no fue construida para eso. La iglesia puede perder su norte. La iglesia puede desviarse en el camino. Y Satanás hará todo lo posible para que la iglesia se desvíe un poco. Pero Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esté pilas, porque ustedes son columna y sostén de la verdad. Y Cristo debe estar en el centro y debe ser exaltado y predicado, y debemos ver las riquezas de la gloria de Dios en Él. Así que tenemos que caminar como iglesia local. Todos nosotros, usted y yo, debemos velar por guardar todas estas cosas. Esto no es una tarea solo de liderazgo. La iglesia somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y si usted es iglesia, usted también es responsable de esto. Así que quiero animarles a que cada cierto tiempo repase la epístola a Timoteo. Si tienen que escuchar los sermones, escúchelos. Por la gracia de Dios, también el hermano Gabriel ha hecho un trabajo para que allí estén disponibles. Pero lea la epístola, vaya al texto. En este sentido, Pablo le dice a Timoteo: guarda todo lo que te he encomendado. Y recordamos todas estas cosas. Guárdelas, Timoteo. Pero este guardar viene del griego, de un derivado que significa urgentemente. Guarda urgentemente todo esto. Atento, responsablemente, diligentemente guarda estas palabras. Es como cuando nosotros hacemos el examen de manejo y nos dicen: vea, ande siempre la licencia. ¿Y qué pasa cuando alguien no anda la licencia? Lo para el oficial de tránsito y está expuesto ¿a qué? A una multa, pero algo va a tener que pagar. No es que usted lo paró el oficial y le dijo: bueno, papito, ya sabe, la próxima, aunque hay oficiales que lo hacen, hay una multa que hay que pagar. Con esa actitud de andar siempre en nuestra licencia, nosotros, Pablo nos recuerda en Timoteo: guarden estas cosas. Y si no las guardan, vimos en los sermones, va a haber una factura que pagar. Y por algún lado, hermano, revienta el asunto, pero revienta. La iglesia es desacreditada, el testimonio se cae, abunda el pecado, abundan los problemas, abunda el mundo en la iglesia y empezamos a tener facturas altas. Debemos recordar que Dios es un Dios de orden, que Dios nos está mostrando su cuidado y su amor, y a la luz de esta verdad nosotros debemos de recordar que todo esto no se centra en nosotros, sino en Él, porque al final del día, haciendo y recordando todo esto, Él es exaltado. Todo lo que hacemos es para su gloria, y Timoteo tiene la tarea de guardar sus palabras a fin de que seamos columna y sostén de la verdad. De la misma forma nosotros debemos hacerlo. No debemos prestar atención a los distractores. Esté conmigo en esto. Hay distractores, hay oposición satánica. Lo estuvimos viendo. Pablo le dice a Timoteo: muchos apostatarán de la fe, se apartarán, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, nosotros no podemos caminar por la vida tratando de guardar las palabras de Dios, olvidando
que Satanás está emprendiendo cada día una batalla contra nosotros. Satanás no quiere que la iglesia sea columna y sostén de la verdad. Él no quiere. Satanás tratará de traer distracciones, tratará de traer oposición de aquellos que toman muy por poco el orden bíblico. Ante un orden que se demanda para la iglesia, debemos entender dos cosas muy importantes. Y no quiero que a usted se le olviden estas cosas. Número uno, no debemos ser pragmáticos. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué palabra más rara? No debemos ser pragmáticos. Esto significa que no debemos poner nuestra experiencia por encima de la verdad de Dios. No podemos decir, no, es que a mí esto me ha funcionado de esta forma. Si a usted le funcionó, no es un asunto mío. Allá usted con su experiencia. Pero si hay algo que debemos tener claro, es que por encima de mi experiencia está la bendita palabra de Dios. No debemos caer en esta distracción. Debemos mantenernos en las palabras de Dios. Y ahorita vamos a ver algo respecto a esto también. Número dos, no debemos pretender ser más sabios que Dios. Como que Dios se equivocó, como que en nuestro contexto hay que valorarlo y nuestras consideraciones pueden llegar a ser mejores que la palabra. No. No debemos cometer este error. Pastor, pero yo llevo muchos años haciendo esto así. Quiero recordarles la ilustración del vehículo. ¿Se acuerdan la ilustración del carro cuando se me dañó? Y yo les dije que me trasladaba de un lugar a otro, pero a pesar de que lo hacía, el carro no estaba en buenas condiciones. El hecho de que una iglesia camine 10, 20, 30, 50, 60 años y ande de aquí para allá y de allá para acá, no significa que por esos años está caminando de la mejor manera. Así que no quisiera yo que este pragmatismo, que esta sabiduría nuestra interfiera en lo que la palabra ha estipulado como un orden para la iglesia. Hay un orden establecido y mi carro, aunque caminaba de allá para acá, no estaba bien hasta que llegó el momento que se encontró en una cuesta y me quedé pegado allí. De la misma manera, una iglesia puede llegar a enfrentarse a etapas muy duras si no está solidificada en el orden que Dios ha establecido para ella. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y quiero que vaya conmigo a Josué capítulo 1 para rescatar esta verdad, y a Proverbios capítulo 4. Busque los dos textos y no me pierda a Timoteo. No pierda a Timoteo. No somos más sabios que Dios. Y nuestra experiencia, pastor, pero la experiencia entonces no sirve. No, debe ser evaluada con la palabra de Dios. Pastor, y las ideas que yo pueda tener deben ser evaluadas con la palabra de Dios. Josué capítulo 1, verso 6. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Se encontraba Josué listo para entrar a la tierra prometida. Verso 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. En este sentido, Dios muestra su deseo de que nosotros, yo creo que en este sentido aplica, seamos bien cuadrados y nos mantengamos en la palabra de Dios. No sé por qué disfruto tanto este concepto. Seamos cuadraditos y no nos salgamos de la palabra ni a la derecha y no nos salgamos de la palabra ni a la izquierda. Así que cuando venga un invento muy suyo ahí, muy, ¿qué idea más buena tengo? Lleve esa idea a la palabra de Dios
antes de pretender implementarla en la vida de la iglesia. Antes de que usted ponga su experiencia como algo que le pasó y que marcó su vida y que entonces como a usted le pasó, eso está por encima de la verdad, no debe ser. La verdad está por encima de su experiencia. Eso es importante tenerlo claro. Satanás traerá distractores. ¿Por qué Dios le dice esto a Josué? Porque Josué se iba a ver seducido en algún momento a irse a la derecha o a irse a la izquierda. De la misma forma, Timoteo estaba seducido en un contexto en Éfeso de aislarse de lo que Dios le había guardado para la iglesia. Usted y yo estamos seducidos, hermanos. Estamos seducidos a desviarnos del orden que Dios ha establecido para la iglesia. Empezando por los pastores, los ancianos, ellos son seducidos a salirse, somos seducidos a salirnos de ese orden. Debemos mantenernos en ese orden. Proverbios capítulo 4, me dice amén, si lo tiene, verso 20. Es que el verso 20, capítulo 4. Hijo mío, presta atención a mis palabras, dice Dios. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Pastor, pero entonces ¿cómo sabemos que una iglesia es saludable? Porque la iglesia busca guardar las palabras de Dios. Una iglesia saludable no se determina por la perfección de cada uno de sus miembros, porque si así fuera, nos llevó candanga. Nos llevó el tren, empezando por mí. Somos defectuosos. Así que una iglesia que tiene una salud, que es saludable, guarda las palabras. Verso 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies, y recordamos el Salmo, y todos tus caminos serán establecidos. Verso 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Tenemos en este verso 27 los mismos principios que Pablo le da a Timoteo. Guarda y evita. Y en Proverbios dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, guardando la palabra, y aparte su pie del mal. Los mismos imperativos, los mismos mandamientos. Guardemos, hermanos, con urgencia lo que se nos ha encomendado. Debemos guardar la palabra al punto de llegar a dar nuestra vida por ella. Martín Lutero, en la época de la Reforma Protestante, en la Dieta de Worms, después de que él se había opuesto a todo el engaño y toda la mentira que rodeaba la santa, entre comillas, Inquisición, él escribe unos libros revelando la verdad de Jesucristo. Y entonces lo llaman a él y le dicen, es necesario que usted nos diga si estos libros son suyos. Y él dice, esos libros son míos. Entonces dice, ok, ya que usted reconoció que esos libros son suyos, ahora usted debe retractarse de todo lo que ha escrito. Y él, después de decir unas palabras, él dice, mi conciencia está cautiva a las palabras de Dios. Ni puedo, ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Hermanos, qué sabor en estas palabras. Ni puedo ni quiero retractarme. Con esta actitud nosotros debemos defender el evangelio, defender el orden en la iglesia. David, usted tiene que retractarse. Ni puedo ni quiero retractarme. Y así usted debe defender el evangelio. No debemos retractarnos de este orden, porque, hermanos, Satanás llegará a querer distraer. Satanás llegará a querer robar nuestra atención. En los partidos de básquet de mi hijo Ezequiel,
cuando están en las finales. Es de mucha tensión ese asunto ahí. Bueno, Laurita y William saben lo que es eso. Ahí hemos estado en una pura angustia, en una pura taquicardia, y nuestra presión es puesta a prueba y todo eso. Cuando los chicos están en ese momento, llegan cerca de la zona de anotación para hacer su canasta, les hacen una falta, están a segundos, minutos de terminar. Entonces el chico se pone frente al aro para tirar la canasta, pero todo el equipo contrario está alrededor con los tambores, dándole, gritándole para que el niño falle ese tiro. Pero es algo que yo los admiro, porque es mucha la presión y los tambores y los gritos y les hacen señas. Y creo que igual pasa en el fútbol de Europa. Cuando tienen que hacer un penal y está la gradería llena del equipo contrario al frente y se ve que les hacen señas, les hacen bulla. El nivel de concentración que estos deportistas deben tener para superar estas cosas es muy elevado. Nuestra vida en la fe es igual. Vamos caminando por ese sendero y tenemos a Satanás haciendo toda la bulla posible. Escuche esto, hermano. Toda la bulla posible, tratando de aturdirnos para que no lleguemos a la meta, para que no cumplamos lo que tenemos que hacer. Y Satanás utiliza un montón de medios para escandalizar, para gritarnos al oído, para que nos apartemos de las palabras de Dios. Pero nosotros debemos de ser en este sentido testarudos, fuertes de voluntad en Cristo y mantenernos en las palabras de Dios todo el tiempo. Mantenernos allí, mis hermanos. Y no debemos querer ni desear retractarnos. Dios nos ayude. Y continúa en el segundo mandato para Timoteo. Y evita las palabras vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Y nos lleva a nuestro segundo encabezado. El hombre de Dios debe evitar ser distraído por lo que algunos llaman conocimiento. Muchos aseguran saber o conocer, y con esto quiero recordarle la epístola a los Colosenses. Estaba el gnosticismo cerca de las iglesias. Hombres y mujeres que decían tener un conocimiento supremo de Dios, lejos de la verdad de la palabra. Ellos decían tener experiencias con eones. Hoy muchos se acercan a la ciencia. Y en vez de lograr apreciar la claridad que le da la ciencia a la verdad de Dios, ellos se han esforzado por meterse en asuntos místicos, espirituales, para tratar de traer un cuestionamiento acerca de la verdad de Dios. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos, dice la Real Academia Española, mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los cuales se deducen principios y leyes generales, con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Pastor, pero ¿será que Pablo está hablando de esa ciencia? Debemos recordar, mis hermanos, que el problema respecto a esto se encuentra en el capítulo 1, cuando vimos que habían hombres y mujeres que estaban hablando acerca de la ley, o habían hombres que estaban hablando acerca de la ley, y hablando acerca de cosas que no entendían. Y ellos decían conocer. Evitar para Timoteo es un sinónimo de apartarse. Viene el caminar con la palabra de Dios, la lámpara a nuestros pies, y vemos una serpiente. La lámpara nos comunica que ahí hay una serpiente. Debemos aislarnos, evitar esa serpiente y continuar nuestro camino de manera segura. Sería muy extraño y un reflejo de demasiada ignorancia que alguien vea la serpiente y diga: ¡ay, qué linda una serpiente! Voy a majarla. Tendría que ser un niño, una persona inmadura que no conoce, una persona ignorante. Lo más increíble de esto es que sí sucede. Hombres y mujeres viendo las palabras de Dios permiten que el día de hoy hombres sigan robando su dinero, que sigan engañándolos al día de hoy. Y estaba viendo a esta mujer, Ana Méndez, que le habla los billetes, que los billetes le hablan.
Yo no sé si ella estará llena de demonios o necesitará psiquiatra. No sé cuál de las dos será. Por ahí estuve viendo también que ella decía que le predicó a unos monos y que los monos le creyeron el evangelio. ¿Y sabe qué es lo más triste de estas verdades? Que hay un montón de gente escuchándola. Pero la lámpara está allí diciéndonos qué está bien y qué está mal. Hermano, el día en que usted me vea ponerme un billete y decirle que me habla, bueno, si quiere ora por mí, pero mejor mándeme de una vez al hospital y que me vean. Timoteo debe evitar las objeciones absurdas. Dice que la objeción es razón que se propone o dificultad que se presenta en contra de una opinión o designio, dice la Real Academia Española. Primera epístola a Timoteo es una serie de designios, es una serie de instrucciones y no va a faltar quien venga a presentar objeciones acerca de las verdades referentes al orden de la palabra, al orden de la iglesia que está en la palabra. No va a faltar quien lo haga con objeciones absurdas. Entiéndanse que en este sentido se habla de objeciones sobre ideas ya bien estudiadas e interpretadas y sumamente claras. Las objeciones pueden tener como fuente un absurdo, pero algunas objeciones pueden ser muy útiles para darle claridad a lo que la palabra nos dice. Sin embargo, cuando las objeciones absurdas vienen, la característica principal de este absurdo es que las personas que objetan son personas que consideran saber, que tienen este conocimiento, esta falsamente llamada ciencia que le dice Pablo a Timoteo, cuando en realidad tenemos instrucciones sumamente claras. Y podemos dar un ejemplo, las viudas. Vimos cómo Pablo desgrana las características de las viudas a las que hay que sostener. Y así con todos los demás puntos, pero ese fue un punto en el cual Pablo tomó un tiempo para detallar, hasta con la edad. Está muy claro. Muchos apostatarán de la fe, se apartarán de ella, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto de desviarse es producto de asuntos espirituales. Los falsos maestros son instrumentos de Satanás. Son espíritus engañadores, son enseñanzas de demonios. Satanás los utiliza para tratar de obstaculizar el evangelio aplicado en la vida de la iglesia. Y Satanás no cesará de intentar alejarnos de la verdad bíblica. Satanás intentará desacreditar el testimonio de la iglesia, a fin de que no sea columna y sostén de la verdad. Satanás querrá alejarnos de Cristo, a fin de que no vivamos acorde a sus palabras. Hoy tenemos, hermanos, a la luz de primera de Timoteo, tenemos iglesias con un, entre comillas, mover de Dios. Tenemos iglesias llenas de emociones, llenas de lágrimas, llenas de gente brincando, llenas de gente con, entre comillas, gozo, gente siendo, entre comillas, liberada, gente levantando la mano para recibir, entre comillas, una palabra, pero sin Cristo en sus corazones y en su forma de vivir. Pastor, entonces está mal que haya mover de Dios. No, claro que va a haber un mover de Dios. Pero si Dios está moviendo, Cristo está en el centro. Pastor, las emociones son malas. No, las emociones son buenas, pero no son para que nos gobiernen. Pastor, pero yo derramo lágrimas. Es bueno que derrame lágrimas si el Señor le está llevando a un arrepentimiento por su pecado. Pastor, pero yo tengo mucho gozo. Es bueno que tenga gozo en el tanto entienda que Cristo lo ha libertado y que por eso y allí nace su gozo. Y que Él es suficiente para usted. Pastor, pero yo fui liberado, yo fui liberada. Claro que sí. Si conocéis la verdad, seréis verdaderamente libres. Si no es Cristo el que lo liberó, no hay otra cosa que lo pueda liberar. Gente levantando la mano para recibir una palabra. De nada le sirve a usted levantar la mano para recibir una palabra si sale por esa puerta y sigue viviendo como le da la gana. Si usted recibió la palabra, no necesita levantar su mano, necesita salir de esa puerta y reflejar con su vida que lo hizo. No necesitamos levantar una mano, solo necesitamos salir de ahí y reflejar a Cristo. El liderazgo, los ancianos, obispos, pastores,
deben, así como Timoteo, evitar distraerse. Y la iglesia, a la luz de esta verdad, debe velar porque los ancianos se mantengan en la verdad, para que los pastores se mantengan en el evangelio, tanto en los sermones como en sus vidas. Y es así como resumimos estos dos encargos que vemos de Pablo para con Timoteo. Guarda la palabra y evita la distracción. Como iglesia local debemos guardar las palabras de Dios y evitar los distractores. Debemos tener olfato para los distractores. Esas palabrerías de las cuales Pablo habla en el capítulo 1, esos enredijos sobre cosas que no entienden, esos asuntos místicos sobre verdades que no conocen. No es, hermanos, un asunto de experiencia, es un asunto de verdad. No es un asunto, hermanos, de ser más sabios que Dios, es un asunto de que Dios es más sabio que nosotros. No debemos cuestionar sus estatutos, debemos guardar su palabra. Y me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente forma: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias que se oponen a ti. Si es que, hermanos, definitivamente la oposición no va a faltar. La oposición va a estar. Siempre. Que se oponen a ti con su así llamado, entre comillas, conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Hermano, y cuando pensamos en que algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías, me pongo a pensar en todo lo que está en las redes sociales. Y tenemos una iglesia de Cristo golpeada, pero un día va a venir el Señor de esa iglesia y va a pedir cuentas a todos los pastores, a todos los ancianos por la iglesia. Y Pablo cierra a Timoteo diciéndole: la gracia sea con ustedes. Como iglesia CCAJ Moravia, nosotros, hermanos, ustedes y yo, de manera corporativa debemos apoyarnos unos a otros. Debemos animarnos a mantenernos en las palabras de Dios. Como iglesia local debemos velar por guardar las palabras de Dios y evitar, hermanos, las palabrerías que nos quieran alejar del propósito de Dios como iglesia local. Hermanos, la palabra es sumamente clara. Es la palabra profética más segura. Es nuestra luz en nuestro caminar. Por favor, no salga con inventos. Fiémonos de la palabra. Apoyémonos en ella. Caminemos confiando en ella. Ella es suficiente. Este es uno de los principios de la predicación expositiva. Confiar en el poder de la palabra. Algo a lo que se ven seducidos los predicadores el día de hoy es a no confiar en la palabra de Dios. Porque muchos se dejan llevar por la audiencia. Pero nuestra labor predicando es confiar en el poder que tiene la palabra de Dios. Porque ella es poder de Dios para todo aquel que cree en Cristo. Necesitamos, hermanos, la gracia del Señor para poder avanzar juntos. Para que usted pueda avanzar con su hermano siendo iglesia, necesita la gracia de Dios. Para poder estar aquí al frente y yo poder compartir lo que la palabra del Señor dice, necesito la gracia de Dios. Soy dependiente de esa gracia. Porque no está en mí. El que la iglesia guarde las palabras de Dios está en el poder del Evangelio por medio del Espíritu Santo que opera en la iglesia. Yo puedo, hermanos, quedarme ronco, quedarme afónico, pero al fin de cuentas, todo está en manos del dueño de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos un Señor, Rey y Dueño, nuestro Dios grande y poderoso. Timoteo, hermanos, fue animado a pelear la buena batalla. Nosotros debemos pelear la buena batalla. Pero queremos este asunto muy ligerito y no queremos pelear la buena batalla.
Debemos esforzarnos por guardar las palabras de Dios. Lamentablemente, hermanos, muchos no las han guardado. Muchos no guardan las palabras de Dios. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona a la que le he predicado desde hace 14 años. Y él me dijo: si yo hubiera escuchado todo lo que usted me dijo desde el inicio, no me estaría pasando lo que me pasa ahora. Y él se sentó con su esposa y le dijo a su esposa: si nosotros hubiéramos escuchado lo que David y Gaby nos decían desde el inicio, no estaríamos en esta situación. Y no porque seamos nosotros, entendamos eso, sino que es el Evangelio. Pero si algo que tenemos que saber, mis hermanos, es que tanto a nivel de iglesia como en nuestra vida de manera personal, si no guardamos las palabras de Dios, nos pasará una factura tarde o temprano. Y eso debe llevarnos a nosotros, no a vivir llenos de temor, sino a evitar lo que nos distrae. Hermanos, quitemos del camino todo distractor y como iglesia pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que nos ha dicho que nunca nos abandonará y que nunca nos dejará, que estará con nosotros todo el tiempo. Él nos llama a evitar todo aquello que nos quiere distraer de sus palabras. Así que como iglesia, usted y yo tenemos una tarea: tomar lo que dice Primera de Timoteo y hacerlo una verdad en medio de nosotros. Atesoremos el consejo de Dios, y antes de llegar a Segunda de Timoteo, donde nos encontramos un panorama un poco distinto, recordemos que debemos guardar su palabra. Pastor, pero va a haber oposición, va a haber oposición. Pastor, va a ser difícil, va a ser difícil. Pastor, va a tener usted que tener discusiones y pleitos. Sí, va a tener uno que tener discusiones. Pero mi conciencia y la suya deben ser cautivas a las palabras de Dios. Así que ni debemos querer, ni debemos retractarnos de la verdad de Dios que predicamos y que atesoramos. Hoy usted tiene que salir para su casa y decir: ok, Señor, yo voy a guardar tus palabras. Yo voy a guardarlas y las voy a poner en práctica en mi vida. A esto nos llama el Evangelio, a vivir en Él. Pastor, yo he velado por aprender y está muy bien, ahora vele por vivir. Porque la doctrina, como dijo John Stott, es estéril sin el deber. Que el Señor en su gracia nos ayude a todos. Y si no hemos obedecido sus palabras, si no nos hemos mantenido en ellas, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si Él nos dice eso en su palabra, significa que si nos arrepentimos de nuestro pecado, de no guardar la palabra y no evitar las distracciones, Él nos va a perdonar. Porque son muchas distracciones. A estos pobres muchachos de hoy en día les echamos la culpa con los videojuegos y el PlayStation. Y sí, aunque eso es una distracción para los muchachos, los adultos a veces piensan que ellos no caen en ese error. Pero los adultos caemos en ese error también. Tenemos el deporte, las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el fútbol, las películas, las plataformas. Los niños están con un videojuego, pero los adultos están en lo mismo. Así que comportémonos como hombres de Dios, guardemos sus palabras y tomemos responsabilidades. ¿Sí? Como iglesia. Ore por los ancianos. En este caso yo soy el único por ahora, pero ore por aquellos que el Señor ha llamado. Hace de unos días para acá ya son varios hermanos con esta inquietud que el Señor ha puesto en sus corazones. Ore por ellos. Ore por los diáconos. Busque servir en la iglesia. Mujeres, recuerden que su belleza no está en cómo se ven por fuera, que son piedras preciosas no por su apariencia, sino por su piedad. Recuerden eso. Que Dios les dio un rol maravilloso, les dio el Señor. Recuerden eso. Recordemos el Evangelio. Oremos por el liderazgo. Levantemos manos santas
Sostengamos a las viudas. Seamos partícipes con los ancianos. Oremos por la iglesia y juntos seamos columna y sostén de la verdad en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le parece si inclina su rostro?